En la era de las redes sociales, la fama puede construirse en cuestión de minutos. Autos de lujo, mansiones, relojes millonarios y viajes exclusivos se convierten en el contenido de millones, el cual se consume todos los días. Tiempo de vida de un narco-influencer, 5 años, 7. O te atrapan o te vas para abajo. Otro Casio, de esos que valen melones. Pero detrás de algunas de esas vidas aparentemente perfectas, existe una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular. ¿De dónde sale realmente el dinero? En México, un fenómeno cada vez más implicable, cuyo estilo de vida parece entrelazarse con uno de los mundos más oscuros del país. La narcocultura en México se ha expandido durante décadas como una enfermedad que poco a poco invade todos los espacios de la sociedad. Su influencia no se limita únicamente al crimen organizado. Con el paso del tiempo, ha logrado penetrar ámbitos como la política, la seguridad pública, la música, la industria del entretenimiento e incluso el mundo de las redes sociales. Hoy en día, plataformas digitales como Instagram, YouTube o TikTok se han convertido en vitrinas donde algunos personajes exhiben una vida llena de extravagancias. Autos deportivos, armas de alto calibre, animales exóticos, relojes de lujo y fiestas interminables. Este tipo de contenido atrae a millones de visualizadores y seguidores, fascinados por una narrativa que mezcla riqueza extrema, peligro y una sensación de poder absoluto. Dentro de este fenómeno han surgido figuras conocidas popularmente como narco-influencers, personas que de forma directa o indirecta parecen estar vinculadas con organizaciones criminales o con individuos relacionados con el narcotráfico. En algunos casos se trata de relaciones sentimentales con capos, en otros amistades cercanas, y en situaciones más delicadas se habla incluso de financiamiento o colaboración. Para entender cómo comenzó esta extraña mezcla entre redes sociales y narcotráfico, es necesario retroceder algunos años y observar a uno de los personajes que, sin saberlo, abría la puerta a esta tendencia. Uno de los primeros individuos que combinó el mundo del narcotráfico con la exposición en redes sociales fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, mejor conocido como el Chino Anthrax. Este personaje no solo era considerado un miembro importante dentro de una organización criminal, sino que también desarrolló una curiosa presencia en Instagram alrededor del año 2013. A diferencia de otros narcotraficantes que operaban en el anonimato, el Chino Anthrax parecía disfrutar exhibiendo públicamente su estilo de vida. Sus publicaciones mostraban vehículos deportivos de lujo, residencias ostentosas, armas exclusivas y animales exóticos. Cada fotografía era una ventana a una vida de excesos que rápidamente comenzó a generar fascinación entre miles de usuarios. Con el tiempo, su cuenta acumuló seguidores que comentaban con admiración cada una de sus publicaciones. Algunos incluso lo trataban como si fuera una celebridad o una figura aspiracional. Mensajes como «Quiero ser como tú», «El mundo es tuyo», «Mi ídolo» se repetían constantemente bajo sus fotografías. Lo más inquietante de esta situación es que incluso después de su muerte, todavía existen personas que romantizan su figura, ignorando el historial de violencia que acompañó su trayectoria dentro del crimen organizado. Pero más allá de su imagen pública, el Chino Anthrax también estuvo rodeado de rumores y especulaciones sobre sus conexiones con celebridades internacionales. Durante años se habló de un supuesto vínculo con la empresaria y figura mediática Paris Hilton, además de una presunta amistad con el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Aunque estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, alimentaron aún más el aura de misterio que rodeaba al personaje. Sin embargo, esa misma exposición pública que lo convirtió en una figura viral también habría jugado un papel importante en su caída. El 13 de septiembre de 2013, el Chino Anthrax realizó lo que sería su última publicación en Instagram. Ese mismo día fue detenido en el aeropuerto de Ámsterdam por autoridades internacionales. Años más tarde, su historia terminaría de manera trágica.
El 15 de mayo de 2020 fue encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa, junto a su hermana y su cuñado. La versión más extendida señala que fue asesinado tras ser considerado un traidor por su propia organización, luego de colaborar con autoridades estadounidenses. Pero más allá de su final violento, el legado digital que dejó fue algo completamente nuevo: demostrar que el narcotráfico también podía construir una narrativa pública en Internet. Y esa narrativa sería replicada posteriormente por otros personajes. Años después de la historia del chino Anthrax, un creador de contenido comenzaría a generar popularidad en YouTube mostrando una vida sorprendentemente similar a la de aquel narcotraficante, el cual había exhibido en redes sociales. Se trata de Marquitos Toys. Su historia en YouTube comenzó el 6 de julio de 2019, cuando publicó su primer video en la plataforma. En aquel momento, aseguraba que su intención no era ganar dinero ni convertirse en una celebridad digital. Según sus propias palabras, el canal simplemente sería un pasatiempo. En sus primeros videos, se le veía grabando con un teléfono celular mientras conducía y hablaba con naturalidad frente a la cámara. El contenido giraba alrededor de su vida cotidiana, pero muy pronto comenzó a incluir elementos que llamarían la atención del público: la compra de autos deportivos, aventuras conduciendo vehículos todoterreno y recorridos mostrando propiedades y objetos de alto valor. Con el paso del tiempo, su estilo de contenido se consolidó en un formato muy claro: mostrar una vida llena de lujos y experiencias exclusivas, autos de lujos, viajes, compras extravagantes, regalos a seguidores, donaciones millonarias. Todo esto formaba parte de su marca personal. Y como suele suceder en Internet, mientras su popularidad crecía, también comenzaron a surgir preguntas incómodas. La principal era una sola: ¿de dónde proviene realmente su dinero? Los videos de Marquitos Toys suelen superar con facilidad el 1.000.000 de visualizaciones. En el ecosistema actual de YouTube, alcanzar esas cifras no es algo sencillo, especialmente si no se publica contenido de manera constante. Sin embargo, su canal no se caracteriza precisamente por subir videos con gran frecuencia. En promedio, su contenido genera entre 2 y 6 millones de visualizaciones mensuales. Si se realiza una estimación aproximada basada en la monetización promedio de YouTube, las ganancias por publicidad podrían situarse entre $5,000 y $10,000 al mes. Incluso si se suman otras fuentes de ingresos, como la venta de mercancía o colaboraciones comerciales, el total seguiría estando lejos de justificar el nivel de gastos que se observa en sus videos. Marquitos Toys ha afirmado en varias ocasiones que el dinero proviene de su trabajo en YouTube y de la venta de gorras con su marca. También ha declarado que muchas de sus ganancias las destina a obras de caridad. Según sus propias declaraciones, ha llegado a donar más de 18 millones de pesos mexicanos a diferentes causas. Sin embargo, incluso tomando en cuenta las cifras más optimistas sobre sus ingresos digitales, el cálculo sigue dejando una incógnita difícil de resolver. Su canal acumula aproximadamente 597 millones de visualizaciones. Dependiendo del costo por 1.000 reproducciones, eso podría representar cerca de $1.000.000 en ingresos totales a lo largo de su carrera. Pero si ese mismo $1.000.000 fue donado con caridad, surge nuevamente la pregunta: ¿de dónde sale el resto del dinero que financia su estilo de vida? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. En una conversación publicada en video, el propio Marquitos Toys relató una anécdota sobre su juventud que ha generado todo tipo de interpretaciones. Según su relato, cuando era adolescente, su hermano encontró un teléfono iPhone que en aquel momento tenía un valor considerable. En lugar de venderlo directamente, Marquitos decidió cambiarlo por otro objeto que posteriormente volvió a intercambiar. A partir de esa primera transacción, asegura haber comenzado una cadena de negocios que le permitió multiplicar su dinero. El problema es que, cuando le preguntaron exactamente qué objeto obtuvo a cambio del teléfono, se negó a dar detalles. Solo dijo que no podía explicarlo públicamente. Y esa omisión ha alimentado durante años todo tipo de teorías.
El análisis de contenido del narcotráfico. En este material se presentan fotografías, videos y testimonios que, según el autor, demostrarían una relación cercana entre el influencer y ciertos integrantes de grupos criminales. Aunque no todas las afirmaciones están respaldadas con pruebas concluyentes, el tema ha generado un intenso debate en redes sociales. Muchos seguidores defienden al influencer y aseguran que no existen evidencias definitivas. Otros creen que su estilo de vida resulta difícil de explicar únicamente con ingresos provenientes de Internet. Sin embargo, el punto de inflexión llegaría con un acontecimiento que cambiaría por completo la narrativa alrededor de su figura: la captura de un personaje clave dentro del narcotráfico y la inesperada reacción pública de Marquitos Toys. Pero esa parte de la historia revela cómo las redes sociales, el crimen organizado y la cultura digital se han entrelazado de una manera mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Y es precisamente ahí donde el fenómeno de los narcoinfluencers adquiere una dimensión todavía más inquietante. La historia que rodea a los llamados narcoinfluencers no puede entenderse únicamente a través de teorías o rumores en Internet. En muchos casos, los acontecimientos del mundo real terminan cruzándose con el contenido que se publica en redes sociales, creando una mezcla explosiva entre fama digital, crimen organizado y conflictos que afectan a miles de personas. Uno de los episodios que encendió definitivamente las alarmas en torno a Marquitos Toys ocurrió en noviembre de 2023. Ese día, las autoridades mexicanas llevaron a cabo un importante operativo en Culiacán, Sinaloa, que terminó con la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido dentro del mundo criminal con el alias del Nini. Este personaje era señalado como uno de los principales responsables de seguridad dentro de la facción conocida como los Chapitos, el grupo ligado a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La noticia de su detención recorrió rápidamente todo México. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que uno de los influencers más conocidos de Culiacán reaccionara públicamente a este acontecimiento. Poco después de que se confirmara la captura de El Nini, Marquitos Toys publicó una historia en sus redes sociales donde aparecía visiblemente afectado y llorando mientras hablaba de su relación con él. En ese mensaje aseguró que entre ambos existía únicamente una amistad. Insistió en que nunca fue empleado de esa persona ni tampoco trabajaba para él, pero dejó claro que lo consideraba un amigo cercano. Han hablado mucho de cosas sobre uno, que busquen pruebas o lo que quieran. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo. Éramos amigos, ni yo era su empleado ni el mío. La gente cercana a él lo sabe y no me da vergüenza subir este tipo de historias. Si algún día la ves esta historia, amigo, te extraño y gracias por... Sus palabras provocaron una enorme controversia. Para algunos seguidores, se trataba simplemente de alguien expresando tristeza por la situación de un conocido. Para otros, aquella declaración pública parecía confirmar lo que durante años se había rumoreado, que ciertos influencers mantenían vínculos cercanos con integrantes del crimen organizado. Marquitos Toys también defendió su postura afirmando que uno no puede elegir el oficio de sus amigos y que la amistad es algo independiente de las actividades que cada persona decide realizar. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir en Sinaloa transformaría esa polémica en algo mucho más serio. A finales del año 2024, comenzó a desarrollarse un conflicto armado entre dos de las facciones más poderosas del narcotráfico en Sinaloa. Por un lado, se encontraban los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Por el otro, la organización asociada a Ismael El Mayo Zambada.
La tensión entre ambos grupos escaló de forma dramática después de que se difundiera la noticia de la captura del Mayo Zambada. Según diversas versiones, el histórico líder habría sido traicionado por uno de los hijos del Chapo y entregado a autoridades estadounidenses. Ese hecho desató una confrontación interna que pronto se reflejó en las calles de Culiacán. Bloqueos, enfrentamientos armados, negocios cerrados, escuelas suspendiendo clases. Para muchos habitantes de la ciudad, el ambiente comenzó a recordar los momentos más violentos que había vivido el Estado en años recientes. Las cifras de asesinatos y desapariciones aumentaron, mientras miles de ciudadanos intentaban continuar su vida cotidiana en medio de la incertidumbre. En ese contexto, cualquier persona asociada públicamente con alguno de los bandos corría el riesgo de convertirse en objetivo del grupo rival. Y debido a sus declaraciones públicas sobre el Nini, muchos comenzaron a señalar que Marquitos Toys estaba vinculado con la facción de los Chapitos. Eso lo colocaba automáticamente en una posición delicada. A medida que la violencia se intensificaba, el influencer dejó de aparecer con frecuencia en la ciudad donde había construido su vida. En distintos videos explicó que estaba viajando por varias partes del país. Sin embargo, para muchos observadores era evidente que se trataba de una forma de mantenerse lejos del conflicto que se estaba desarrollando en su lugar de origen. Durante ese periodo, también realizó transmisiones donde afirmaba que nunca se había escondido de nadie y que no pensaba negar a sus amigos. En uno de sus mensajes defendió su postura de manera directa, asegurando que no se arrepentía de nada y que siempre había sido una persona leal. Pero mientras esas declaraciones circulaban en redes sociales, los acontecimientos continuaban escalando. Uno de los golpes más fuertes ocurrió cuando una sucursal de un restaurante de sushi vinculada a su familia fue atacada e incendiada. El establecimiento quedó completamente destruido tras el ataque armado y el posterior incendio. Para muchos analistas, aquello parecía más una advertencia que un simple acto de vandalismo. Era un mensaje, un recordatorio de que en medio de una guerra entre organizaciones criminales, cualquier persona asociada públicamente con alguno de los bandos podía convertirse en objetivo. Pero ese no sería el único episodio alarmante. Tiempo después, comenzó a circular un rumor que rápidamente se viralizó en redes sociales. Supuestamente, uno de los hermanos de Marquitos Toys habría sido secuestrado en un aeropuerto. La noticia provocó preocupación entre seguidores y curiosos que seguían de cerca la historia. Sin embargo, posteriormente se confirmó que esa información era falsa. Aún así, el clima de tensión que rodeaba a la familia parecía aumentar cada vez más. Poco después, se reportó que Marquitos Toys y varios de sus familiares habían abandonado México. Primero viajaron a Cuba, posteriormente se trasladaron a España. Hasta ahora no está claro si esa salida fue permanente o simplemente temporal mientras la situación en Sinaloa se estabilizaba. Pero durante ese periodo el influencer volvió a generar controversia con una serie de declaraciones que muchos consideraron insensibles. En un video publicado en redes sociales, Marquitos Toys afirmó que gran parte de la economía de Culiacán depende del narcotráfico. Según su argumento, muchas personas de distintos oficios, desde comerciantes hasta arquitectos, terminan trabajando indirectamente para individuos relacionados con ese mundo. En su opinión, por esa razón muchos habitantes no deberían sorprenderse ni quejarse cuando la violencia estalla, ya que el dinero que circula en la ciudad, según él, proviene en gran medida de esa actividad. Las declaraciones provocaron una ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que ese tipo de comentarios normalizan o justifican una realidad que ha provocado décadas de violencia en la región. Pero lo que ocurrió después elevó la tensión a un nivel completamente diferente. Poco tiempo después de esas declaraciones, la vivienda de los padres de Marquitos Toys fue atacada por un grupo armado. Los agresores dispararon contra la fachada del inmueble en varias ocasiones y posteriormente provocaron un incendio en el lugar.
Un Beto se quemó. Las imágenes del ataque circularon rápidamente en medios de comunicación y redes sociales. Bomberos y fuerzas de seguridad acudieron al sitio para controlar la situación. Para muchos observadores, el mensaje parecía claro. Incluso la familia del influencer podía convertirse en objetivo. Pero la situación no se detendría ahí. Uno de los episodios más surrealistas ocurrió el 8 de enero de ese mismo año. Ese día, diversas zonas de Culiacán amanecieron cubiertas de volantes que habían sido arrojados desde avionetas. En esos papeles aparecía una lista con más de 20 nombres de influencers, creadores de contenido y figuras públicas. El mensaje acusaba a esas personas de ser presuntos colaboradores financieros de una organización criminal. Entre los nombres mencionados se encontraban Marquitos Toys, Kevin Castro, Gail Castro, Carlos Arce, José Ismael Conejo Toys, Alejandro Hurtado. Pero también aparecían otras figuras conocidas dentro del mundo digital. Algunos de los señalados reaccionaron rápidamente para defenderse. Uno de ellos fue Fidel Castro, conocido como El Padrinito Toys, quien aseguró que él y su hermano, que había fallecido, eran inocentes de cualquier relación con organizaciones criminales. En un video publicado en redes sociales, afirmó que el único error de su hermano había sido su adicción a las drogas, pero negó cualquier vínculo con actividades delictivas. Sin embargo, la lista también incluía nombres de personas que habían sido asesinadas meses antes, lo que aumentó aún más el clima de temor. Uno de los nombres mencionados en esos volantes era el de un creador de contenido conocido como El Gordo Perucci. Este influencer se dedicaba principalmente a publicar videos de humor en redes sociales. Meses antes de la aparición de la lista, había sido asesinado en circunstancias que aún generan debate. En entrevistas anteriores, el propio Perucci había admitido que en el pasado formó parte de un grupo delictivo, aunque aseguraba que había abandonado ese estilo de vida. Incluso llegó a recibir un corrido inspirado en sus experiencias. Sin embargo, algunos rumores indican que nunca se alejó completamente de ese entorno. Las versiones sobre las razones de su muerte son múltiples y ninguna ha sido confirmada oficialmente. Pero su nombre en la lista volvió a poner sobre la mesa una pregunta inquietante. ¿Cuántos influencers realmente tienen vínculos con el crimen organizado? Entre los nombres que también aparecieron en aquellos volantes se encontraba el de uno de los artistas más famosos de la música regional mexicana en la actualidad, Peso Pluma. Su inclusión generó una enorme polémica. El cantante, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Cabán de Laija, ha alcanzado fama internacional gracias al auge de los corridos modernos. Sin embargo, su carrera también ha estado rodeada de controversia debido a las temáticas presentes en algunas de sus canciones. La periodista de investigación Anabel Hernández ha publicado diversos reportes donde analiza posibles vínculos entre el artista y organizaciones criminales. Según esas investigaciones, algunas carreras musicales podrían ser financiadas por dinero proveniente del narcotráfico. La lógica detrás de este mecanismo sería relativamente simple. Una organización criminal invierte grandes sumas de dinero en impulsar la carrera de un artista, producción musical, videoclips, promoción, conciertos y marketing. A cambio, el artista devuelve un porcentaje de las ganancias obtenidas por su música. De esa manera, el dinero ilegal se transforma en ingresos aparentemente legítimos provenientes de la industria del entretenimiento. Es importante señalar que estas afirmaciones han generado un intenso debate y no constituyen pruebas definitivas contra el cantante. Pero el simple hecho de que su nombre apareciera en aquellos volantes muestra hasta qué punto la sospecha sobre los narcoinfluencers se ha extendido. El fenómeno de los narcoinfluencers revela una realidad compleja que va mucho más. Por otro, hay un contexto social donde la narrativa serás la pregunta. Suscríbete al canal y comparte. Pues bueno, la vida natural de ellos son 5 a 7 años, pero vivir bien o morir joven. Bueno, dependiendo si te atrapan, pues ya sabes, o sea, no duras mucho si estás bajito en el puestos, ya pelaste.
Estás arriba, pues duras muchos años y con muchísimo, pero no vale la pena. No puedes ver el final de One Piece.